Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día, como siempre, agradeciendo al Señor por todos los beneficios, por todas las riquezas que nos ofrece. Bendecidos, decimos siempre, ¿verdad? ¿Cómo amanecemos? Hoy leemos el capítulo 23 del libro del Génesis, 1, 4, 19, y luego pasamos ya al 24, 1, 8, 62 al 67. Isaac, que tomó por esposa, ¿verdad? Isaac a su esposa. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy que es Hebrón, en el país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y llorar a su mujer. Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve al territorio de Negev. Una tarde salió a pasear en el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También allí venía su esposa. Al ver Isaac bajó del camello y dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene en dirección hacia nosotros por el campo? Respondió el criado: es mi amo. Ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de campaña de Sara, su madre, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Queridos hermanos, aquí entonces tenemos otra parte de nuestra historia de la salvación. Sara, Abraham que lo entierra, ciertamente que ese pesar, ese duelo, pero aquí es la continuidad. Continuidad. Mirá que es muy importante porque Abraham le dice: le buscarás a mi hijo para su esposa de nuestra propia raza, de nuestros orígenes. Upeaña importante es ñande ya huere comida lleva, porque algunas veces ñande lleva con cada caso, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Cuando no existe ya desde el inicio, también en este aspecto importante de la educación en la fe de nuestros hijos, ¿verdad? Existe ciertamente la posibilidad de casarse con personas, no sé, uno dice que la ama, tal vez en el sentido muy antropológico, pero recordemos, queridos hermanos, que existen otros elementos muy importantes que hacen a la vida nuestra, que es justamente esa comunión espiritual. Cuando no hay esa comunión espiritual, después ya yo hablo ante hoy, a no ser que sean personas bien maduras en el sentido espiritual. Entonces esto es lo que pasa, por eso dice: vete a la región, al origen, y aquí cuando dice, cuando la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre, justamente el ser consolado de la muerte de la madre solamente es el amor profundo de una donación y de una entrega hacia una mujer, en este caso, que es su esposa. Pero atención, desde los orígenes, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros también después vamos a proyectar hacia los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.